Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Exceso de agua. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos una persona, la verdad que Metabolismo TV es algo así fascinante. Jorge, saluda, por favor. Jorge, saluda. Ok, muy bien, está bien. Sí, porque Jorge tiene su propia fanaticada, ¿me sigue? Estamos a punto de inaugurarle una página de Facebook de él nada más, dentro de Metabolismo TV. Le está haciendo competencia a Frank Suárez, pero no le digan a nadie sobre eso. Es que él tiene su fanaticada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, una persona nos escribe y nos pone aquí, el señor Alberto Munguia nos pone, dice, una consulta, el agua he leído que en grandes cantidades lava los minerales como para evitar eso. ¿Qué se puede hacer para evitar que el agua en grandes cantidades, porque él ha oído que eso lava los minerales demasiado y eso hace daño? Ok, vamos a aclarar eso. Fíjense, ustedes me llevan oyendo por ya hace unos años que en Metabolismo TV estamos promoviendo todo el tiempo que una persona tome agua. Porque lo que hemos encontrado con el tema del metabolismo es que la gran mayoría de las personas no consumen suficiente agua para sus necesidades. Inclusive, va a ver que en el libro El Poder del Metabolismo, el libro El Poder del Metabolismo, estamos todo el tiempo promoviendo el agua. Hay un capítulo al inicio del libro donde está hablándose de la importancia de la hidratación. Gran cantidad de personas tienen problemas o de sobrepeso o de descontrol en la diabetes, simple y sencillamente porque el cuerpo no está suficientemente hidratado. Ya hay estudios clínicos que demuestran que mientras más agua toma una persona, mientras más hidratado esté el cuerpo, más baja es lo que llaman la resistencia a la insulina. O sea que ya se sabe por estudios clínicos que si su cuerpo está bien hidratado, su cuerpo va a necesitar menos insulina y eso le va a ayudar a adelgazar, a controlar la diabetes, a bajar la presión y todo el resto, ¿no? Así que el agua es vital. Ahora, también se sabe que se necesitan otros minerales, como decir el magnesio, el potasio, para uno poder contrarrestar el exceso de calcio del queso, del huevo, de la carne, de lo que sea, ¿no? Ahora, el tema es, regresando al tema del agua y de la importancia del agua, es que generalmente eso que usted oye, que oye en la prensa, que por rato alguien dice, no tome tanta agua, que eso le hace daño, que le puede hacer daño a los riñones, quiero decirle que es mentira. Principalmente lo que está pasando en la población es que están escasos de agua, no exceso de agua. Pero voy a la pizarra un momentito para explicar algo sobre el tema de este supuesto exceso de agua, ¿no? Fíjense, la fórmula que nosotros usamos, tanto en el libro El Poder del Metabolismo, como en el libro Diabetes sin Problemas, es una fórmula donde se utiliza la fórmula exitosa, donde decimos el peso, agua. ¿Cuánta agua necesita un cuerpo? Bueno, vamos a empezar por decir que la cantidad de agua debe ser relativa al tamaño del cuerpo. Por ahí hablan de 8 vasos de agua y eso es una buena recomendación, pero en realidad no es muy profesional, no es muy completa. Nosotros utilizamos una fórmula que la van a ver en el libro Poder del Metabolismo y también en el libro Diabetes sin Problemas, donde nosotros utilizamos la fórmula que dice su peso en kilogramos dividido por el número 7 igual a vasos de agua, pues vasos de agua de 250 mililitros, ¿ok? Ahora, si fueran libras, pues usted dice las libras del cuerpo dividido por el número 16 igual a vasos de agua de 8 onzas, ¿ok? Muchas personas nos han preguntado y han insistido de dónde diantre que François saca el 7 o el 16, porque tienen curiosidad de saber cómo lo saqué. Fíjense, mire, la persona que me guió hace muchos años, hace 20 y pico de años, conocí el trabajo del doctor Batmangelit. El doctor Batmangelit, que es un médico que escribió un libro muy famoso que se llama Los gritos de su cuerpo por el agua, fue una base del descubrimiento sobre la importancia del agua, que está en El Poder del Metabolismo, y también lo recomiendo como lectura en el libro Diabetes sin Problemas, en ambos. Porque me di cuenta, cuando yo estaba gordo, cuando yo estaba obeso, me di cuenta que al empezar a tomar agua, pasaron dos cosas. Empecé a adelgazar y lo segundo fue que se me quitó el hambre. Así que básicamente cuando una persona empieza a consumir suficiente agua, pues empieza a adelgazar y se le quita el hambre. Y eso lo he visto pasar en más de 60.000 personas que han pasado por el sistema Natural Slim, donde ya operamos en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico y otros países donde estamos por abrir, como Colombia y así, ¿no? Entonces,
esta fórmula, ¿de dónde salió? Pues el doctor Batmanghelidj hablaba, ¿de dónde salió el 16 y el 7? El doctor Batmanghelidj hablaba de que uno tomaba el peso del cuerpo en libras, porque él estaba en Estados Unidos. El doctor Batmanghelidj murió recientemente, murió en el año, si no me equivoco, fue en el año 2006 que él murió, ¿no? Este señor salvó la vida de muchas personas con el consumo del agua. Él trataba el asma, él trataba la alta presión y él trataba la obesidad y el control de la diabetes con pura agua. Pues él decía, si usted toma el peso del cuerpo en libras, lo divide por 2 y eso lo convierte a onzas, pues eso sería cuántos vasos usted necesita al día, ¿no? Básicamente él dice, vamos a decir un cuerpo que pesa 160 libras, ¿no? Usted lo divide por 2, le da 80, ¿no? Estos son ahora onzas. 80 onzas dividido por vasos de 8 onzas, a usted le va a dar 10 vasos de agua. Así que él decía, pesa 160 libras, se divide por 2, es igual a 80 onzas. 80 onzas dividido por 8 onzas por vaso, son 10 vasos al día, ¿no? Esta era la forma, si se fija, es un poco larguita, pero funciona, ¿no? Entonces yo encontré, y me di cuenta con los años, que si yo tomaba el peso de una persona y lo dividía por 16, pues daba lo mismo. Porque si yo digo 160 dividido por 16, me da otra vez los 10. Así que básicamente esto es un atajo, una forma corta de calcularlo, ¿no? Ahora, cuando lo fuimos a convertir a kilogramos, pues entonces nos dimos cuenta que era por 7, ¿no? Así que básicamente de ahí fue que salió. Para aquellas personas que tienen así una gran duda de dónde diantre Frank se sacó esta fórmula, pues la saqué del doctor Batmanghelidj. Lo que pasa es que estaba buscando una forma más rápida de calcularla. Usted toma el peso suyo en kilogramos, lo divide por 7, le dice cuántos vasos le tocan al día para ese tamaño de cuerpo. Usted toma su cuerpo, el peso de su cuerpo en libras, lo divide por 16 y ya sabe cuántos vasos de 8 onzas le tocan, ¿no? Ahora, ¿puede haber exceso de agua? Pues mire, déjeme decirle que si el agua es un agua que no es destilada, pues verdad, no hay exceso. Una persona para poderse hacer daño con el agua tendría que tomarse un exceso tan y tan grande que básicamente se ahogue. Si yo le digo a usted que se tome 10 vasos de agua, debido a que usted pesa, por decir, 70 kilogramos o pesa 160 libras, ¿no? Que el cálculo saldría 10 vasos de agua al día, ¿no? Si yo le digo que se tome esos 10 vasos en una hora, usted se va a morir, porque va a tomar tanta agua que se va a quedar sin respiración y se ahoga en agua. Pero si esos 10 vasos usted se los bebe durante el día completo, usted no se va a ahogar y tiene tiempo el cuerpo de procesarlo, ¿no? Así que básicamente no hay exceso en el consumo de agua siempre y cuando que ese agua no sea agua destilada. Cuando usted habla del agua destilada, el agua destilada como tal lo que hace es que limpia los minerales del cuerpo. El agua más recomendable para tomar es el agua de manantial. El agua de manantial pues tiene minerales. Como tiene minerales, pues entonces no desmineraliza el cuerpo. El agua que yo uso y el que trato de recomendar es agua de manantial, agua mineral, agua que contiene minerales para que el cuerpo pueda, las enzimas funcionar y las hormonas también funcionar. Así que esta es la verdad sobre el tema del agua. Y esto se los comunico pues porque la verdad siempre triunfa.